¿Tiene una reservación? No debería ser la primera pregunta que recibe un cliente. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de clientes que son walk-in, es decir, que llegaron sin reserva. Y todas esas personas que llegaron sin reserva, naturalmente van a votar un no. Y cuando el empleado que preguntó si tiene reserva recibe un no, el empleado normalmente hace como... y hace alguna versión de y cierra el libro y lo mira y hace como vamos a ver. Entonces la persona siente que en ese restaurante no es bienvenido. Si usted definitivamente tiene un porcentaje significativo de reservas, necesita no solamente agregar a esa pregunta más calidez, sino que adicionalmente necesita hacer un chequeo que le permita al cliente que va a decir que no tranquilamente. Usted lo puede transformar en ¿tiene reserva o le gustaría que busquemos una mesa para usted? Ya tiene dos elementos y la persona se siente bienvenida. O simplemente necesita transformar esa pregunta en una pregunta mucho más específica para la marca, mucho más temática para la marca y mucho más fuerte. Trabaje en la primera pregunta que el cliente recibe, porque la respuesta que usted está buscando de todos los clientes que llegan por primera vez no puede ser no. Usted necesita buscar que ese primer momento de verdad, ese CMOT, ese momento de verdad, sea lo más positivo posible. ¿Usted cree que ser administrador de un restaurante es fácil? Administrar un restaurante es una de las tareas más complejas que existe, porque los restaurantes en muchos casos no tienen para tener suficientes cargos intermedios. Entonces a veces uno tiene un administrador y de ahí para abajo la estructura es muy plana, y esos restaurantes normalmente adicionalmente tienen dificultades de estandarización, y eso hace que todos los errores, las dificultades, las limitaciones del modelo de negocio le caigan al administrador del restaurante, que se vuelve un solucionador de problemas. Uno escucha que los meseros, que los cocineros, que los cargos intermedios y operativos dicen no, es que el administrador no hace nada, pero siempre pasa lo mismo, y es que el jefe es jefe por algo. Es jefe porque sabe algo, porque entiende algo y porque tiene funciones diferentes a las del operativo. Si tuviera que estar haciendo las funciones del operativo, pues ¿para qué necesita el operativo? ¿Para qué necesita el cocinero? ¿Para qué necesita el mesero? Si él tiene que estar cocinando y atendiendo las mesas. Los administradores necesitan formarse y desarrollarse profesionalmente, porque es una labor tremendamente difícil y con una tasa de fracasos altísima. Si no se forman y si no mejoran su conocimiento, su forma de ver el mundo, su forma de ver el negocio, el entendimiento de los 10 elementos claves, de las listas de chequeo, de los formatos, de todo lo que hay ya que existente, que lo pueden utilizar gratis en masterrestaurant.com, va a ser más difícil que sean administradores que duran en el tiempo y que puedan sacar adelante esos restaurantes, esos negocios gastronómicos. A veces uno cree que en pequeños espacios los restaurantes no pueden prosperar, pero hay dos requisitos que le pueden a uno ayudar a materializar restaurantes y conceptos en pequeños espacios. El primero es ser estricto con lo que se necesita en infraestructura, en maquinaria, en tecnología. El segundo es tener menús tremendamente limitados. Cuando uno tiene una cantidad de menús limitados, eso le permite optimizar qué máquinas tiene, qué almacenamiento tiene, qué inventario tiene, y puede operar también con muy poquito personal. Es más fácil de estandarizar. Arigato. Thank you so much. Y es más fácil estandarizar, es más fácil producir. Este es uno de los mercados famosos de Japón, y si ustedes se dan cuenta, no solamente tiene la línea principal, sino que cada uno de estos callejoncitos tiene más mercados y más locales pequeñitos, lo cual les permite a uno realmente encontrar opciones múltiples para el cliente, pero también ellos operar en espacios que de otra forma uno diría no es tan fácil. También hay restaurantes con áreas más generosas, sin duda, restaurantes que tienen múltiples espacios para sentarse, pero algunos son realmente especialistas en operar en espacios pequeños. Los dos requerimientos claves para operar en espacios pequeños es ser estricto y ser óptimo con las máquinas, con los requerimientos que tiene, con el tamaño de menú. Nada de tener grandes cantidades, le toca ser muy óptimo, tener muy buena proveeduría para poder lograr operar en pequeños espacios. De otra forma, uno simplemente no puede operar en pequeños espacios, no es capaz. Cuando uno está en zonas que tienen la competencia al lado, necesita jugar con todos los sentidos para aumentar la percepción de que el cliente valore y encuentre lo que está buscando. En los mercados, en las plazoletas, las fachadas, cómo se enriquecen los locales, y la parte de impacto visual desde los uniformes ayudan a que el cliente decida sobre una opción u otra. En este caso hay productos de estos que son dummies, no todos los productos son frescos, porque acá se acostumbra así, pero dependiendo de donde usted esté ubicado, las opciones pueden ser unas u otras. Lo que sí necesita es potencial
potenciar los sentidos para que el cliente desde las fachadas o desde las frentes de los locales o desde los uniformes o desde los elementos del canvas de restaurante encuentre soluciones y decida que usted es la mejor opción para él en esa razón y en ese momento de consumo. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay locales que son más tradicionales, que tienen menos impacto visual, pues también tienen más dificultades para atraer al cliente. En la medida en que el local propone nuevas cosas, no solamente desde el producto, sino desde la presentación, desde la descripción, desde el teatro de la mente, desde los otros sentidos, puede tener unos resultados superiores y a los restaurantes que simplemente están exhibiendo el producto o haciendo una fachada tradicional. En la medida en que usted proponga, tiene más posibilidades de tener un restaurante y un negocio gastronómico que pega más fuerte y que vende con más facilidad. Ser dueño de restaurante es fácil, que es que el jefe no hace nada. Ser dueño de restaurante es de las industrias más difíciles que hay en el mercado. Los restaurantes tienen demasiados elementos de complejidad porque son simultáneamente fábrica de alimentos, tienen elementos de servicio, tienen los problemas de estandarización, necesitan los controles de finanzas, necesitan toda la estructura de una empresa grande y en muchos casos no tienen las finanzas grandes. Los dueños cuando arrancan muchas veces se financian o con el capital propio o con deuda, y están asumiendo el riesgo de su capital o de la deuda que han adquirido o de los compromisos que han adquirido con los socios, y adicionalmente tienen que cumplirle de frente al cliente, a sus empleados, y al final, después de todo, si les va bien, si les queda algo, si hacen su trabajo perfectamente, reciben unas utilidades. Pero si se equivocan en alguno de esos elementos del modelo de negocio, en algunos de los 10 aspectos claves, el restaurante se queda sin utilidad y de pronto trabajan todo el mes y les toca poner plata de su bolsillo porque no fueron capaces de cumplirle a todos los stakeholders, a todas las personas interesadas, a todas las personas vinculadas, a sus proveedores, a sus empleados, a todos los que tienen que comer antes de que coma el dueño. El dueño es la persona más valiosa de la operación porque es el que está haciendo realidad la empresa, es el que amalgama todo y es el que se come las preocupaciones, los riesgos, las dificultades de sacar el negocio adelante y de solucionar problemas que la mayoría de personas en la operación ni siquiera entienden. Robar en un restaurante que está mal diseñado es bastante fácil, la verdad, porque si usted no tiene implementado controles de inventario, responsables, llaves, puertas, formatos, modelos de entrega, listas de chequeo, pues naturalmente al empleado se le va dañando la cabeza y se va dando cuenta que un día se equivocó y no pasó nada. Entonces empieza a pensar, oiga, y si me equivoco a favor mío permanentemente, pues naturalmente tampoco va a pasar nada. Los restaurantes necesitan establecer controles para que sus empleados funcionen y operen naturalmente y operen responsablemente y operen con la mayor pulcritud posible. Nunca se debe tratar al personal de ladrón, pero siempre se deben establecer controles para que el restaurante sepa qué hay en inventario, cuánto es el costo de la mercancía vendida real, cuál es el food cost, el costo de comida, cuáles son los gastos reales y no pensando únicamente que tiene algo y en teórico nunca coincide con la realidad. Eso es un proceso, un trabajo y una inversión permanente que los restaurantes y los negocios gastronómicos necesitan hacer. De otra forma, es muy difícil tener restaurantes rentables. Apóyese en las herramientas que tenemos en masterrestaurant.com. No tiene que inventarse la rueda de cero. Utilice las herramientas de control, el punto de equilibrio y todas las herramientas que tenemos ahí.